Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? ¿Cómo están? Ya tenemos un programa nuevo de esta emisión tan esperada. Ya saben que tenemos programa nuevo los viernes y los lunes a las 3 de la tarde. En esta ocasión, pues bueno, tenemos un tema muy interesante ya que se hizo un foro, pues precisamente un viernes en la Cámara de Diputados. Este foro tiene que ver con las personas con discapacidad y el acceso que tienen a la educación. Específicamente hablaron acerca de la educación en el nivel superior, ya que la cifra es bastante delicada. Entonces, ese viernes 25 de agosto se encontraron en Diputados, pero como son tan buenos amigos de nosotros, se vinieron al Senado a acompañarnos en este espacio, en este pequeño conversatorio para hablar acerca de esta educación que tienen estas personas, ¿verdad? Entonces, chicos, pues ustedes que nos están acompañando, Shikani, Yeshua, Amairani, Liz y Yareni, pues platíquenos un poquito de su experiencia en este foro y sobre todo de estar aquí en Generación Pro en este espacio del programa del canal del Congreso. El que quiera iniciar, por favor. Pues muchas gracias por el espacio, Pau, a toda la producción de Generación Pro. Hoy tuvimos un diálogo en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, en el que justamente, como lo mencionas, hablamos sobre estos retos y oportunidades que existen institucionalmente desde las normativas de las instituciones y de nuestra normatividad. Por ejemplo, tenemos la Ley General de Educación Superior, sobre cuáles son las áreas de oportunidad a trabajar, y pues qué mejor que platicarlo con las y los jóvenes, ¿no? Y con personas con discapacidad que tienen experiencia en la materia y que nos acompañan no solo de la ciudad, sino que tuvimos el honor de recibirlos de otros estados también, y pues desde una diversidad de ideas también desde la discapacidad, que tuvimos la oportunidad de conocerlos hace un ratito. No, pues más bien gracias a ti por traerlos de diputados para acá. No está tan cerquita el Senado de la Cámara de Diputados, entonces vale un buen que hayan venido hasta acá. Y sobre todo, bueno, de estados tan lejanos como Sonora, ¿no, Amairani? Así es, bueno, yo soy de Sonora, llevo un poquito tiempo viviendo aquí en la Ciudad de México porque me vine justo a hacer mi maestría en búsqueda como también de estas oportunidades o de estas pues mejoras, ¿no?, en la cuestión educativa y de buscar pues lugares con un poquito más de inclusión, un poquito más de accesibilidad y que faciliten como estos espacios. Perfecto, pues mira, qué bueno que te decidiste venir aquí a la ciudad. Ahorita nos vas a platicar un poquito también de tu experiencia. Y pues Shikani, tú también platícanos, por favor, bueno, a qué te dedicas y cómo es que te decidiste acercar a ese espacio del canal del Congreso. Bueno, primero que nada, nuevamente gracias, Pau, a ti y a la producción por darnos este espacio, que es bien importante, sobre todo esta bisagra, ¿no? Desde la parte de coyuntura, de la parte de políticas públicas, es bien importante tener este tipo de foros y de encuentros, sobre todo con los jóvenes. Ahora que es muy importante que la parte que viene busque incidir. Y a mí me interesa mucho el tema de la educación porque yo le doy seguimiento a través de mis iniciativas como activista en pro de los derechos laborales y sociales para personas con discapacidad. Uno de estos retos es que, lo estamos hablando hoy por la mañana, que menos del 15% tiene acceso a una licenciatura o un estudio de posgrado, ¿no? Ya no hablemos de doctorado o de maestría, que eso es más complejo todavía. Y eso es un reto bien grande porque si buscamos tener una inclusión laboral como tal, debemos tener primero las herramientas para generar esa inclusión, ¿no? Entonces, por ello, desde mi bisagra, que es la inclusión laboral y social, es que me interesó mucho este tema y agradezco mucho que se generen este tipo de diálogos y de discusiones. Pues ahorita vamos a entrar más a detalle, mientras vamos a conocer también a Yareni, que de hecho, bueno, aquí la acompaña Liz, que es su intérprete. Ustedes pueden ver que nos va a estar comentando su experiencia un poquito también del foro y sobre todo de venir aquí a este programa de radio. ¿Cómo te sientes? Bueno, primero, antes que nada, Pau, muchísimas gracias por la invitación y Generación Pro increíblemente, ¿no? Me siento muy bien, me siento muy contenta, me siento en equipo con todos mis compañeros con distintas discapacidades que luchamos
cada uno justamente por el avance de la discapacidad, sobre todo la importancia de la educación, porque la discapacidad se tiene que ver, no tiene que ser invisible. Me encantó participar en el foro, en el diálogo, porque somos invisibles ante una sociedad con desconocimiento y queremos que despierten, que nos vean y que seamos nosotros, ahora sí que un ejemplo. Es una gran experiencia. Pues ustedes son más bien esa experiencia, de ese ejemplo de lo que hay que hacer, lo que se necesita seguir haciendo. Muchas gracias por acompañarnos. Les hago nada más la aclaración que Liz es la mamá de Yareni, entonces vale el triple todavía esta acción y este acto de amor. Pues vamos a ir ahora sí de lleno a la siguiente sección. Quédense con nosotros, vamos a comenzar con el debate acerca de la discapacidad y la educación. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Pues como bien comentan, es importante, es vital hacer visible a las personas con discapacidad. No podemos estar en una sociedad donde solamente importan unos cuantos o la mayoría, como luego dicen. En un programa anterior hablamos acerca también de la comunidad LGBTIQ+, que también es muy discriminada, arraigada, marginada, y es lo que tratamos de hacer aquí en este espacio, en Generación Pro, tratar de poner estos temas en la mesa para que ustedes también despierten, se hagan un pensamiento más crítico y sobre todo se puedan informar de la propia voz de las personas que tienen estas situaciones, ¿no? Que se enfrentan a estas condiciones de todo tipo, ¿no? Entonces ustedes, bueno, como estudiantes, jóvenes con discapacidad, pues ¿cuáles han sido como estos retos que se han enfrentado ustedes en el día a día, en el ámbito escolar, si nos quieren comentar, o laboral? El que quiera empezar. Dicen que tú, Yeshua. Bueno, pues mira, yo creo que siempre es un poco el cambio de paradigma, tanto para la persona con discapacidad, porque digo, llegar al nivel superior ya es porque traes un camino bastante recorrido. Entonces, y aparte también la preparación académica es diferente a lo que es en la primaria, en la secundaria y en el nivel medio superior. Como lo comentábamos también un poco en el foro, pues los contextos y la diversidad en las regiones y en los estados pues es muy cambiante. Entonces, pero por lo menos aquí en la Ciudad de México, que pues de acuerdo con el índice de accesibilidad que construyen algunas instituciones, pues es la más accesible de todos los estados, y aún así tiene un índice bajo, indicadores muy bajos que no pasan del 65%. Entonces ya se imaginarán en la cotidianidad, que es en donde podemos ver la mayor parte de barreras, que no solo son barreras estructurales, sino que también son barreras culturales, en las que nos enfrentamos a malos tratos, a esta cuestión de, pues sí, la antipatía sobre las realidades que nos vivimos todos los días. Entonces creo que un poco es, digo, en el caso de la discapacidad motriz, sin duda es la parte social a la que te enfrentas, y también la parte arquitectónica, en la que pues no muchas veces no se cuestiona este paradigma de normalidad en el que vivimos, y es uno de los temas por los cuales empezar. Qué fuerte tratar de ver todas las diferentes circunstancias que sufre la gente con discapacidad. Obviamente la cifra de 1 de cada 20 personas con discapacidad que nada más llega al nivel superior, a la universidad, pues es trágico, ¿no? Y que en el día a día también estén pasando por otros tipos de circunstancias, pues, o sea, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué podemos hacer como sociedad para poder cambiar este chip con la gente? ¿Ustedes conocerán esta fórmula secreta? Me parece muy importante señalar que lo primero es que la gente tenga conciencia real, ¿no? El conocimiento de los términos, de cómo nombrarnos a nosotros como personas, porque antes de ser tener una discapacidad somos personas. Lamentablemente no hay una conciencia, la sociedad cree que las personas con discapacidad no pueden hacer nada.
Sin embargo, creo que poco a poco y paso a paso la sociedad va a ir entendiendo cómo es las personas con discapacidad, qué es lo que hace, y hay mucho desconocimiento, entonces se necesita mucha convivencia. Yo los invito a la sociedad a que no tengan miedo de convivir con una persona con discapacidad, que los conozcan y que la discapacidad es distinta, o sea, no hay una sola discapacidad, hay varios. Y otra cosa importante, que todas las personas con discapacidad tenemos sueños y las personas con discapacidad podemos hacer todo. Y claro que pueden hacer todo. El punto aquí es cómo le hacemos también entender a la gente que ustedes lo pueden hacer todo, ustedes ya lo interiorizaron, ya lo entendieron, ya lo hacen, pero cómo se le hace para que la gente sea más empática, porque la gente es tan cruel que nada más se preocupa por su interés propio y hasta ahí. Yo creo que lo primero que habría que hacer, o lo primero, creo, y me toca desde mi perspectiva, o desde la perspectiva de mis compañeros seguramente, es decirle a la sociedad primero que hola, existimos, aquí estamos, y que somos personas, ¿no? Yo siempre les digo a las personas con discapacidad con las que hablo, que a nosotros nos toca presentarnos en los foros o en la escuela. Yo te voy a contar una historia particular que tuve. Yo quería ser músico compositor, músico clásico, de orquesta sinfónica. Y entonces entré al Conservatorio Estatal de Música de todo México y presenté mis credenciales de músico compositor. Me dijeron, ok, está perfecto, estás aceptado. De entrada, tu salón está en el primer piso. Dije, primer piso, bueno, lo puedo sortear con apoyo de mis compañeros, ¿no? A la segunda semana, literal, me dijeron, no, Shikani, tu salón se encuentra en el segundo piso. Bueno, segundo piso todavía lo puedo manejar. A la tercera semana, en el tercer piso. Y en esa tercera semana, yo iba con el apoyo de mi mamá, me desplazaba y subía. Y en ese inter nos caímos de esa escalera. Yo recuerdo ver al director de la academia que sale de su oficina, nos voltea a ver y se mete. Como diciendo, aquí no pasó nada, todo está ok. Y a la cuarta semana, para no hacer el cuento más largo, me dijeron, hola Shikani, tu salón se encuentra en el cuarto piso. Entonces es ese estigma de decir, híjole, aquí no me quieren, pero también es la parte de, ok, tengo de dos, o la queja, o avanzar y buscar esa licenciatura que me diera ese trabajo que yo quería, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Puedo tener un programa de radio musical, ¿no? Y por ello entré a estudiar ciencias de la comunicación. Y de ahí, bueno, vinieron una diversidad de cosas en donde entendí que había mucho más posibilidades, televisión, radio, cine. Y yo creo que es eso, que la gente vea que nos podemos adaptar como cualquier persona al mundo, que el mundo no se va a adaptar a nosotros. Y creo que eso nos corresponde, que la gente nos vea y que vea que estamos además unidos, que trabajamos por un bien común, que no... Yo, por ejemplo, no me sabe rico el pastel comiéndomelo solo. Me encanta tener a mis compañeros aquí para que vean que aquí estamos y que somos agentes de cambio y que podemos incidir y que podemos estar integrados a una sociedad en común. Claro, siempre es bueno repartir y recibir y dar más que recibir, entonces se entiende la frase. Y bueno, referente a la educación, es tan importante hablar de esto porque también gracias a la educación es que tenemos en esta ocasión, en esta 65ª legislatura, pues a algunos, no sé cuántos podré decir que son muchos, ¿verdad? Pero diputados, representantes populares con un cargo de elección que tienen discapacidad. Ahorita en el foro que se realizó el 25 de agosto, pues pudimos ver que incluso para la inauguración pues estuvieron presentes la diputada Norma Cebes y también la diputada Mónica Herrera, justamente para señalar como la importancia de que la gente también tiene que estudiar porque pues pueden llegar tarde o temprano a ese tipo de puestos, ¿no? Para también hacer una agenda en pro de la gente con discapacidad. Ustedes, respecto a la legislación, ¿qué cambios, qué novedades han visto
referente al trabajo que han realizado pues justamente esos representantes con discapacidad. Yo quiero tomar la palabra. No sé, si no me equivoco, hay legislaciones que vienen pues desde antes, ¿no? Y que se han ido a lo mejor reformando y todo esto. Creo que tenemos muy buena legislación, creo que tenemos una normatividad muy buena, partiendo pues desde la parte de lo internacional, ¿no? De la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que son normas pues que van con todo el enfoque social y con enfoques de derechos humanos, pero la problemática aquí yo creo que ya más que la normativa es la aplicación, ¿no? Es decir, tenemos artículos pues que los lees y son increíbles en materia de igualdad jurídica, en cuestiones de inclusión social, laboral, de cómo decimos que el Estado debe propiciar estas oportunidades de empleo o de vinculación entre universidades y organizaciones, pero el problema y lo que yo creo que nos está faltando es cómo se hace aplicable lo que ya existe. Y yo creo que aquí estamos hablando, pues, ahora que mencionas lo de pues las diputadas que estuvieron y de otros legisladores, cómo bajamos esa legislación a política pública, cómo la hacemos eficiente, cómo la hacemos funcional y cómo la hacemos realidad, ¿no? Porque, pues como comento, son muy bonitos los artículos, es una redacción en algunos casos que dices, wow, tengo derecho a todo esto, pero pues, ¿dónde está el derecho, no? Nada más en el papel. Claro. Y referente a los 8 legisladores que hay con discapacidad, para ustedes, ¿cuál sería un número viable donde realmente se pueda garantizar que ya lo que está escrito en el papel pues se pueda hacer realidad, se pueda ejercer? Pues yo la verdad creo que muchas veces nos dejamos llevar por el número. Digo, con todo el respeto y toda esta cuestión, pero 8 no garantizan que velen por nuestros derechos. Entonces, creo que es un poco el problema de las acciones afirmativas, en el que está bien porque debemos tomar estos espacios y claro que requerimos más representación en estos espacios de toma de decisiones, pero hemos visto, por ejemplo, en esta legislatura que quizás de esos 8 no todos respalden con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque del modelo social que está plasmado en la convención. No todos estos 8 legisladores han visto por el tema de discapacidad y ellos, algunos, no todos, entraron por acciones afirmativas. Entonces, quizá verlo como un número, pues aunque tuviéramos, en el país somos aproximadamente el 16.5%, si no me equivoco, de acuerdo con estadísticas del INEGI, sí. Habría que sacar las cuentas, ¿no? Si fuera por representación de 500 diputados, ¿cuántos deberían ser con alguna discapacidad? Entonces, si fueran 50, igual los 50 no nos aseguran que haya un cambio verdadero. Entonces, lo que platicábamos mucho en el foro es esta parte del respaldo también de la ciudadanía civil, de las y los jóvenes, porque así sea 1 o 2 o 3, si existe un respaldo desde fuera, en el que le digamos a los demás legisladores, a las demás legisladoras, lo que hace falta y lo que necesitamos, y que nosotros estamos con estas propuestas porque buscan garantizar nuestros derechos, pues creo que ese es un poco el camino a seguir, y tratar de buscar la forma, por ejemplo, con las acciones afirmativas. Hay partidos que mandan a las personas con discapacidad a la cola en las planillas. Entonces, por mucho que haya acciones afirmativas, nada te asegura que se tomen esos espacios. Entonces yo creo que es un poco más el respaldo desde fuera también a nuestros legisladores que estén y que trabajen por el tema que la cantidad y el número. Claro, y un excelente ejemplo nada más para recalcar un poquito la acción de hacer el foro es que pues justamente ustedes son gente de fuera que buscó el apoyo en este caso de los diputados, de las diputadas para poder acceder al espacio y hacer el foro, pero pues en realidad los que están poniendo esa primera piedra son ustedes y se nota. Gracias. Yo quería abonar un poquito a lo que comentaba el compañero porque creo que es válido, que no tendría que ser porque yo como persona con discapacidad tenga que tener en mi agenda el tema de discapacidad, creo que es válido, pero creo que también es válido mencionar
que más bien se debería transversalizar la perspectiva de discapacidad en todas las agendas. Es decir, que no solamente, tú eres una diputada con discapacidad, tú debes de llevar el tema, ¿no? Como a veces se maneja. Entonces, si a una persona a lo mejor no está dentro de sus intereses, porque no sé, porque le interesa más la cuestión de la economía o de la cuestión, meter o no sé, como llevarlo un poco más allá de que a lo mejor no es tu prioridad o no quieres llevar la bandera y es válido, porque además luego ponemos pesos muy fuertes sobre personas como de tú deberías de representarme porque yo pienso, y es algo como muy fuerte también, ¿no? Entonces yo creo que más bien es una cuestión de transversalizarlo y de que en todas las agendas, en la de cultura, en la de economía, exista esta perspectiva de la atención y de la pues de la discapacidad, ¿no? No solo que sea el peso de unos cuantos, de como de, ya te pusimos a ti, ya votamos por ti porque vives con discapacidad, tú no representas nada más, ¿no? Para eso tenemos cuántos diputados. Entonces, yo creo que es como esta cuestión de generalizarlo y de hacerlo con un enfoque transversal. Claro, en todas las agendas debería estar contemplado pues también la paridad de género, obviamente evitar pues la violencia, o sea, sí son como muchas cosas, pero bueno, también entiendo que el punto pues principal es que si son nuestros representantes populares, son los primeros que están viviendo la experiencia y deberían de estar como involucrados y comprometidos con la causa, ¿verdad? Referente a la cifra de los 8 legisladores que en realidad solamente representan el 10% de la representación en la sociedad, que es muy poquito obviamente, pues ¿qué acciones les podrían dar ustedes de ejemplos como para que trabajen su agenda legislativa? Yo creo que algo muy importante, la preparación educativa primero y también las agendas que lleven, los planes, porque yo creo que es muy importante también que ellos no desvíen su punto de vista y la atención que debe brindar a las personas con alguna discapacidad. Tú misma lo comentabas, ¿no? O sea, muy cierto. O sea, yo sé que los diputados o los legisladores que nos representan, o sea, ellos tienen otros intereses seguramente, pero creo que por eso están, ¿no? Para poder representarnos y para poder llevarnos a nosotros, que nos conduzcan, entonces, y que también estén conscientes de que hay legisladores que tienen que legislar por todas las discapacidades, no solamente por una discapacidad, y entonces se necesita dar la mejor atención. Si tuvieron esa gran oportunidad de ser legisladores, no, nosotros no pedimos limosna, ninguna persona con discapacidad, es por ley y por derecho que ellos deben de legislar por nosotros, pero lo único que se tiene que hacer también es pues derribar esas barreras, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos buscan los intereses personales en ocasiones y no, yo creo que tienen que tener políticas públicas bien cimentadas para que pueda ser modificado a lo mejor las leyes que no están bien generadas. Y eso es muy importante. Claro, hay que generar pues leyes de acuerdo a las necesidades de todos, y el problema es que luego mucha gente también piensa que es muy lejano que en algún momento de la vida les dé una discapacidad, ¿no? Y cosa que es obviamente una mentira. Todos sabemos que llegando a alguna edad seguro vamos a sufrir alguna discapacidad. Entonces necesitamos hacer acciones, implementar políticas públicas, implementar programas, campañas, todo para poder generar esta sensibilización y más que nada generar que realmente se les respete y se les garanticen sus derechos a las personas con discapacidad. En este punto, bueno, estábamos hablando de la educación. Entonces, ¿cómo podría ser una educación inclusiva para las personas con discapacidad de acuerdo a su punto de vista de ustedes, chicos? Yo creo que lo primero, bueno, lo que yo pondría en la mesa es que, a ver, como decía Yareni, no somos invisibles. Aquí estamos, existimos, tenemos sueños y metas. Yo siempre digo que el boleto de la discapacidad, como bien lo decías, lo llevamos todos en la bolsa. Y eso es yo creo lo primero que deberíamos como sociedad, y digo deberíamos porque la sociedad somos todos, deberíamos siempre abonar, porque haya
una verdadera inclusión, no solamente de fotografía, sino que de verdad se vea que en las escuelas existe la paridad, que existan accesibilidad incluyente, que haya profesores comprometidos para especializarse, ¿no?, en lenguaje de señas, que pueda haber una mayor apertura para todos, porque esto no solamente no va a beneficiar a uno o a otro, nos beneficia a todos como sociedad, porque todos en algún momento podemos ocupar ese boleto de la discapacidad, que ojalá no sea, pero que ahí está y que por ello, y yo siempre digo, me abono de decir que esto no termina, que apenas comienza, y yo tal vez ya me veo un poco más adelantado, pero creo que eso en las escuelas debería de permearse mucho, que volteen a ver al futuro, a las generaciones y a los que estamos, ¿no? Porque somos muchos, somos casi 9 millones de personas con discapacidad, de los cuales podríamos ser un índice muy grande del Producto Interno Bruto, y que nos está volteando a ver por lo que tú quieras, pero que aquí estamos y que queremos incidir y ser agentes de cambio, ¿no? Claro. Ustedes, chicos, ¿qué acciones, qué políticas públicas se podrían implementar para garantizar la educación en el sector de la población con discapacidad? Bueno, pienso primero, antes que nada, las acciones que se deberían de brindar son, primero, el que se tenga el conocimiento, primero, es lo primero, ¿no?, para poder accionar. Y segundo, las estrategias y sobre todo las consultas a las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se requiere? Y luego accionar. Sí, el accionar no solamente es hablar y que el viento se lo lleve, ¿no? Y bueno, poner estrategia, pero siempre ser honesto en todo eso, ¿no?, para llevar una buena educación, y que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad educativa, ¿no? Porque si no es así, pues no se va a poder avanzar. No, y necesitamos avanzar, y la educación es clave para poder tener, pues, el México que todos queremos, ¿no? Necesitamos que la gente esté bien educada, que sea informada, que sea crítica, y sobre todo que participe en estos espacios para poder, pues, alzar un poquito la voz, ¿verdad? Desafortunadamente, en la sección de esta ocasión, pues, se nos está acabando el tiempo. Entonces, ¿qué mensaje, qué tarea le podemos dejar a la gente, a la audiencia de Generación Pro, chicos? ¿Shikani? Bueno, primero que nada, una vez más, gracias por la invitación, porque estos espacios son muy importantes, sobre todo para comunicarnos con los jóvenes, y creo que a nosotros los jóvenes nos toca eso, ser los que pasen la voz, los que digan, hey, oye, yo escuché a Shikani o a sus compañeros que son personas con discapacidad y que tienen sueños y metas, que sean la réplica de nuestra voz, porque es bien importante contar con ellos, con ustedes, para que sepan que queremos dejar de ser invisibles para hacernos visibles. Y yo creo que entre más espacios se abran, pues mejores posibilidades podrán haber para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, eso sería mi mensaje, y muchas gracias nuevamente por la invitación, y que haya más espacios como incluyentes, ¿no? Muchas gracias. Por más espacios. ¿Yeshua? Pues yo sí, a mí sí me gustaría dejar este mensaje de, sí se necesita un cambio más radical. Sé que lleva tiempo, pero debe de existir mecanismos, incentivos, tanto positivos como negativos, para nuestras universidades. Tenemos que fortalecer la parte de la legislación, en específico de la Ley General de Educación Superior, para que les diga a las universidades lo que están obligados a hacer y cómo lo tienen que hacer. En base a eso, las universidades tienen que trabajar cada una en sus contextos, y también de la mano quizá de otras experiencias, nutrirse, porque la lucha no acaba de comenzar, la lucha lleva muchas décadas, pero
en base a que se tengan estos mecanismos, tanto en la normatividad, las universidades puedan trabajar en los propios, que respeten esta visión del modelo social o visión de derechos humanos, y que trabajen de la mano con los jóvenes que quizás tengan dentro de sus universidades con discapacidad, de académicos, y puedan construir para las generaciones que vienen del futuro. Algo que a mí me preocupa mucho, quizás yo ya esté por acabar, pero vienen niños de primaria, vienen jóvenes de secundaria, chavos que ya están por terminar la media superior y no saben si van a poder avanzar o no, porque pues lamentablemente llegar a la educación superior, y más aún con una discapacidad, es un privilegio hoy en día en México, y eso que no estamos tomando en cuenta situaciones económicas y toda esta cuestión. Entonces creo que ese es mi mensaje. Sí, es necesario un cambio más radical, que venga también impulsado por la sociedad civil y por las y los jóvenes. Qué frase tan tormentosa. La educación en México es prácticamente un lujo, llegar al nivel superior y luego con discapacidad aún peor. Qué fuerte situación, qué feo contexto tenemos en México, y por eso pues trabajar en una legislación más acorde, ¿verdad? Porque se necesita cambiar estas cifras ya. Muchas gracias. A Mayrani, tu tarea para, bueno, la tarea para la gente de Generación Pro. Yo creo que en los últimos tiempos, sobre todo, en todas partes escuchamos, vemos, leemos la palabra inclusión, ¿no? Y como que yo creo que incluso se está trivializando, se está haciendo como una palabra comodín, ¿no? Y que a veces tenemos incluso ideas muy arraigadas sobre lo que es la inclusión y lo que no. Hace rato comentaba alguien por ahí de cuando decimos inclusión pensamos en la diversidad sexual. Por supuesto, pero ¿qué pasa con otros sectores, ¿no? ¿Cómo participamos en igualdad de condiciones para que realmente exista y se genere esta inclusión? A veces hablamos, cuando nos referimos al tema de discapacidad, hablamos mucho de empatía. Y yo les decía en la mañana que la empatía sin conciencia o sin educación es condescendencia, y no necesitamos más condescendencia, ¿no? Necesitamos que se hagan conscientes y que se hagan presentes terminologías como la accesibilidad, que las universidades, que los espacios, que en todos los lugares, productos y servicios conozcamos lo que es la accesibilidad y lo que implica, porque como ya a veces suena como hasta un discurso chocante, ¿no? Que accesibilidad no son rampas, pero así es, ¿no? Efectivamente, accesibilidad no es eso, sino que abarca muchas cosas más: entornos digitales, servicios, turismo. Hay muchísimo campo por explorar. Y entonces pues yo me despido igual como en el foro en el que nos invitaron, pues comentando que esta inclusión sin las medidas de accesibilidad pues solamente se convierte en hipocresía. Muchas gracias por ese mensaje tan relevante. Todavía no acabamos, pero quedó muy bien para cerrar la sección. Tú, Mayrani, por favor, un mensaje para tarea para la gente de Generación Pro. Yareni. Bueno, mi mensaje es muy breve. Solamente decirles que como jóvenes vayamos aprendiendo sobre la discapacidad, sobre la cultura, invitarlos a que conozcan la cultura de la discapacidad, invitar a los jóvenes de Generación Pro que se preparen, y que, porque en algún momento de la vida, como lo decía alguno de nuestros compañeros, tiene el boleto en la bolsa. Y mejor, ¿por qué no hacer que esto cambie, para que este día que llegue todos seamos iguales y tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y invitarlos a que todas las personas también conozcan sobre la cultura sorda también, y que sepan que nosotros como personas sordas vivimos las 24 horas del día, 365 del año en silencio, y que esa Generación Pro son afortunados de escuchar, de vivir, de hacer, y sobre todo decirles que todos podemos, personas con o sin discapacidad. Es una gran oportunidad que la vida nos da a cada uno, y avancemos todos en conjunto para hacer un cambio en México y en el mundo. Hagamos ese cambio, chicos. Ustedes, ese mensaje se les queda. Esa es la tarea.
Y bueno, desafortunadamente nadie tiene la salud comprada, entonces hay que hacer por eso un México, un mundo más inclusivo en el sentido de la palabra, de realmente incluir a todos para que todos tengan los mismos derechos y obligaciones también, ¿verdad? Claro. Vamos a ir a una breve pausa, pero enseguida regresamos aquí en Generación Pro, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros aquí en Generación Pro, ya estamos de regreso en este programa juvenil de Radio Congreso. Y bueno, nada más recordarles que tenemos retransmisión los lunes y los viernes a las 11 de la mañana. Si se perdieron pues de qué estábamos platicando, ya saben en qué horario nos pueden volver a escuchar, porque estamos hablando de un tema muy interesante acerca de las personas con discapacidad, específicamente, bueno, en el sector de la educación. Y ahora en esta sección lo que vamos a hablar es básicamente pues alguna iniciativa, alguna propuesta, o si no, bueno, alguna recomendación para los legisladores para que hagan una excelente labor, ¿verdad? Entonces, si quieren platicarnos alguna iniciativa, alguna propuesta para mejorar su comunidad, el México que tenemos, el mundo, pues adelante. Y si no, bueno, la recomendación, ustedes escogen qué cosa, una u otra, ¿vale? Entonces, a ver, Yeshua, tú que eres el invitado de honor. No, la verdad es que estoy muy contento de que ellos estén aquí y que nos hayan acompañado también al foro. Yo creo que se debe trabajar, hay muchas áreas de oportunidad en la Ley General de Educación Superior, y más porque es muy reciente. Es muy reciente y creo que es un momento idóneo con toda esta explosión de juventud que hay últimamente, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, en cuanto a lograr que esta ley no es que obligue, pero sí incite a las universidades a tener por ley su propia normativa, su propia política institucional en materia de accesibilidad e inclusión. Y estas políticas de cada universidad, como ya lo había comentado brevemente en la sección anterior, deben de incluir todos estos mecanismos que permitan la generación de programas y la generación de un cambio institucional, un cambio organizacional dentro de las universidades que rompa con estos paradigmas, pero que normalmente estos cambios universitarios se hacen por buenas voluntades. Necesitamos que esté en la ley y que la ley especifique cómo se deben hacer estos cambios para universidades que reciben recursos públicos. A final de cuentas es un derecho, el derecho a la educación superior está plasmado tanto en la Constitución como en esta ley para personas con discapacidad. Entonces creo que sí hace falta que en esta normativa en específico se coaccione a las universidades para que ellos sean generadores de sus propias políticas institucionales en materia de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad. Ok, y para este cambio, esta reforma, entonces, ¿qué se necesita para que sea una realidad? Pues primero que nada, la consulta. Siempre es muy importante consultar a las personas con discapacidad. Okay. Deberíamos trabajar en más foros. Ahora lo hicimos con juventudes, pero hay expertos en la academia, hay también muchos activistas que han tratado la información, hay mucha investigación acerca del tema y también, claro, pues esta parte de ir convenciendo a distintos sectores de partidos políticos para que junto con sociedad civil como de las propias universidades exista este consenso de que es necesario para que cada universidad tenga por obligación, pues las que no lo tienen, crear sus políticas institucionales, y las que sí lo tienen, tratar de armonizarlo de acuerdo a la ley. Entonces hay algunas especificaciones que sí se toman en cuenta, pero debe de quedar claro que cada universidad debe tener políticas institucionales para personas con discapacidad, porque ya lo han dicho muchas veces, lo que no está escrito no existe. Uh-huh. Entonces hoy por hoy las universidades no tienen esta obligación, y por eso a veces vemos una universidad que sí tiene, otra que no tiene, otra que lo tiene a medias. ¿Por qué? Porque pues no hay algo que lo regule. Claro, y ahorita, ¿cuál fue la conclusión del foro que tuvieron? Justamente abordaban eso, de las universidades, cómo está actuando con las personas con discapacidad. Me mencionabas que estuvieron presentes estudiantes de la UAM, la UNAM. De la UAP también. La UAP y de la UACM. Sí, y de Michoacán también. Bueno, perfecto. Sí, pero institucionales sí. Ajá. De la UAM, de la UACM y de la UNAM. Ajá.
¿Y Sí. cómo ha actuado estas universidades con la gente con discapacidad? ¿Sí les ha podido garantizar al menos que puedan acudir a la escuela? Sí, claro que sí. Ok. Hay muchas universidades que tienen programas y tienen políticas, como te lo menciono, que ya traen un avance importante. Por ejemplo, la UACM empezó desde 2006 con un programa que se llama Letras Habladas. La UAM empezó desde 2019 a tomar con seriedad este asunto. La UNAM desde 2002. Pero hay muchas cosas que también por la ley, pues, por ejemplo, el tema de los presupuestos. No se tiene presupuestos etiquetados porque pues no está necesariamente en la ley ni en el paquete de egresos en el que se destine, por ejemplo, para la UNAM, todo el presupuesto que se destina pues no es en realidad para materiales y todo eso, sino para cubrir el área de comité de atención para personas con discapacidad, cubrir salarios y todo eso, pero no se tiene etiquetado un presupuesto. Y así nos podemos ir encontrando con particularidades en cada universidad que tiene sus programas. Algunas dedican más presupuesto que otras, pero pues es en parte también por esta falta de legislación, en la que Claro. no se da un presupuesto etiquetado para lo que debería de ser, y que es lo que necesitamos, que se quede en la norma para que las universidades estén obligadas a tomar en cuenta esto, y en base a cada particularidad de universidad, digo, no estamos diciendo que todas las universidades tengan que hacer lo mismo, porque también en cada estado hay diversas características, Claro. pero sí que estén obligados por la ley, bajo un enfoque de derechos humanos, a crear estas políticas institucionales y pues con un equipo conformado en cada universidad, tanto de personas con discapacidad como sin discapacidad, por la comunidad universitaria, porque pues el cambio es con todos y todas, no solo viene de las personas con discapacidad. Entonces, y pues la acción es lo que tenemos que llevar a nuestras universidades, y claro que cuando se presente alguna iniciativa, por ejemplo, de un legislador o legisladora, respaldarlo si cumple con estos criterios que garanticen el derecho a la educación superior, porque pues como te digo, a veces decimos que nuestros legisladores no trabajan, pero ahí están las iniciativas presentadas y nadie se enteró que las presentó, y cuando las presentó no tuvieron el respaldo necesario para hacer la presión correspondiente en el Congreso, y pues levantar la mano en contra es muy fácil. Pues ojalá que se haga realidad, porque sí necesitan destinar el presupuesto para pues dar para empezar una mejor infraestructura para ustedes que vayan con unas condiciones adecuadas, y dos, que también les puedan dar las clases de acuerdo a las diferentes discapacidades que hay. Recordemos que no solamente es una, ¿verdad? Entonces ojalá que sí, ojalá que pues ahora sí no quiten el dedo del renglón ni los legisladores ni la sociedad civil. Muchas gracias, Yeshua. ¿Tú, Shikani, tienes alguna iniciativa, alguna recomendación para los legisladores? Bueno, yo creo que no tanto iniciativas como recomendación los legisladores. Yo creo que a veces como legislador es complicado por toda la agenda legislativa de que de por sí ya hay, ¿no? El generar propuestas y todo, pero sería muy bueno, yo creo que sería bueno que los legisladores por medio de las redes sociales, ¿no?, se acercaran un poco más a preguntar esta parte. Oye, tú como persona con discapacidad, ¿qué requieres? O cómo puedo apoyar, en el sentido de que no solamente sean los ocho legisladores con discapacidad, sino que los 500 diputados en comunidad busquen esa paridad, y que se armonice también la parte de políticas públicas, porque regularmente sí tienen esa cercanía con la gente, pero es todavía un poco compleja, ¿no?, en muchos sentidos. Entonces creo que en eso se podría avanzar bastante para que sea armónico todas las partes, y poder tener una retroalimentación de ir y de regreso, que no solamente se queden en políticas que presentan y se desechan, ¿no?, porque no se derogan, etcétera, etcétera. Entonces buscar eso, que haya un poco de más acercamiento. Esa sería mi única recomendación. Claro, no solamente los que tienen la responsabilidad de atender pues a las personas con discapacidad son los que tienen la discapacidad, sino Claro. pues si son legisladores tienen que representar bien a nuestro país. Muchas gracias. Mayrani, ¿tu sugerencia o iniciativa? Yo tengo una sugerencia. Dicen que lo personal es político también, y a lo mejor sí me voy un poco hacia lo personal.
retomando la estadística que comentaban, ¿no? Que es tan fuerte y tan dolorosa y tan impactante de que 1 de cada 20 personas con discapacidad llega a la universidad. Y luego, si nos ponemos a pensar cuántas de estas egresan, y luego si nos ponemos a pensar cuántas de estas ejercen la profesión que estudiaron, cómo es la disponibilidad en cuestión de inclusión laboral. Mi sugerencia pues es encaminada en primera instancia a las universidades, porque estamos hablando pues del tema educativo, de cómo hacen esos procesos o esos proyectos de vinculación, ¿no? Porque hablábamos en la mañana de que sí hay muchas universidades que ofrecen sus bolsas de trabajo, sus ferias de inclusión, pero cómo nos quedamos en esta parte del estigma y del estereotipo de que una persona con discapacidad puede servir, entre comillas, para una tarea en específico, ¿no? De cómo nos quedamos con esta idea de que, pues eres una persona ciega, pues seguramente te vas a acomodar bien contestando el teléfono, ¿no? Y entonces, ¿para qué estudié mi carrera? ¿Y para qué estudié mi maestría? ¿Y para qué me trato de seguir profesionalizando, estudiando especialidades, diplomados y lo que sea, si al final de cuentas quedo reducida, ¿no? A lo que la sociedad me da, como decía hace un momento Yareni, de las limosnas, ¿no? ¿Por qué tendríamos que esperar a que nos den esta limosna? ¿O por qué tendríamos que esperar a que nos acomoden en alguna parte, hablando por cuestiones de cuotas o por cuestiones de cumplir con algún requisito, sin tomar en cuenta pues todos los perfiles y los grandes perfiles que hay, y tomar en cuenta las competencias, las aptitudes, las habilidades, las características que se toman pues para reclutar en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? A cualquier persona que va a competir por un puesto. Entonces yo creo, y mi sugerencia va encaminada hacia esto, hacia poner atención en que no solamente necesitamos la educación, sino a dónde va a parar esta cuestión educativa, en qué se va a reflejar. En que sí, tal vez en algún punto tengamos 19 de cada 20, pero ¿cuántos de esos van a ejercer? ¿No? Porque no solamente queremos tener abogados y comunicólogos y psicólogos desempleados. Creo que ese es un punto que también hay que tomar en cuenta, ¿no? La vinculación de lo educativo con lo laboral. Y qué comentarios tan reales. Eso es parte te dicen, es parte del trabajo, es parte de la vida, es parte de crecer, de ser adulto, pero qué fuerte situación, porque sí, ¿para qué te profesionalizas tanto si terminas como el tren de Rosa Pastel que hemos visto que está muy de moda, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, dices, bueno, te lo tomas a broma, ¿no? Pero la realidad y el contexto sí es demasiado trágico. Y si a eso le pasa a una persona convencional, digamos, ahora agrégale el factor de discapacidad. Pues, totalmente. No te quiero contar cómo es nuestro tren, la verdad me deprimo más. Entonces, Totalmente. Sí. Por eso necesitamos hacer algún cambio y obviamente, pues bueno, desde esta trinchera de Generación Pro, pues poquito a poquito, aunque sea poner el tema en la mesa para que pues se pueda discutir y se pueda incluso pues encontrar una solución entre todas y todos, ¿verdad? Ojalá que funcione. Y bueno, Yareni, ¿tu sugerencia para los legisladores o tu iniciativa? Bueno, yo sí quiero mencionar que yo sí hice una iniciativa y la entregué. Hice 2, pero una, la principal, la más importante, que es que desde edades tempranas los niños regulares o tradicionales o como quieran llamarle, reciban como materia la lengua de señas mexicana como materia. ¿Para qué? Para que ya no hablemos de inclusión ni de discapacidad en el sentido pues de mi comunidad lo digo, ¿no? Entonces esa iniciativa se entregó y pero pues lamentablemente pues no se me ha dicho absolutamente nada qué ha pasado con mi iniciativa. Pareciera que está muerta, que está ahí, que está solamente en un papel, y nosotros como pueblo creo que tenemos que exigir y hacerles ver a los legisladores que también tienen que ver esa iniciativa, que es un derecho que nosotros tenemos. O sea, no es por querer meter o por querer que yo haya metido esa iniciativa, no, esa iniciativa es porque va a ayudar a miles y cientos de personas sordas, para que cuando los niños
crezcan con normalidad cuando vean a un niño sordo o sorda, y que esos pequeños no sufran bullying, y que ellos sean bien vistos por la sociedad. Ese es un gran cambio, es un derecho, y creo que, bueno, esa fue y es la iniciativa que yo entregué, y que ojalá si la aprueben, y que salga adelante esto. Pero sí entregué yo una iniciativa. ¿Y dónde la entregaste? ¿Qué senador, qué diputado se supone que tendría que analizarla, ¿no? Para que se haga una realidad. Ok, bueno, yo la entregué a la Cámara de Diputados de mi estado de Michoacán, con la diputada Daniela de los Santos, porque salió una convocatoria, obviamente, y pues yo me metí y hice esa, pero es muy lamentable que me hayan dicho que no hay secretario técnico, pero pues ya creo que ya ha pasado un año y sin secretario técnico, o sea, y yo sé que son 6 meses lo que debe de hacer, después de que se revise y que mi iniciativa la revisen, la chequen. Yo sé que va a ser complicado, y sabemos que así es la política, ¿no? Pero por el beneficio de las personas con discapacidad auditiva, por los niños que vienen atrás de mí. Exacto. Y que obviamente no sufran lo mismo que yo. Yo tuve una experiencia muy desagradable, de verdad. Ahorita ya tengo 19 años y sin embargo pues voy a seguir insistiendo con esa iniciativa. Yo no quiero que estos pequeños sufran lo que yo sufrí, porque sufrí mucho. Claro, hay que, pues como ya les decía, no quitar el dedo del renglón. Y bueno, para esto también les preguntaba que dónde se presentaron, porque al parecer que las iniciativas que se presentan en el Parlamento Juvenil, que se hacen cada año aquí en el Senado en el mes de octubre, se supone que sí las revisan, que pasan 2 meses para que las aprueben y se haga como todo el proceso. Entonces sería como una buena alternativa en el caso de que en Michoacán pues no haya como alguna respuesta, volver a insistir, porque es una iniciativa de hecho que yo supondría que ya en 2023 ya es algo seguro, ¿no? Que la gente ya estudia pues el sistema incluso braille, la lectura en braille desde las escuelas. O sea, parece como raro que todavía no se enseñe esto, que es algo tan básico. La lengua de señas deberían de darlo como el inglés. Totalmente. Entonces, sí lo deberías de proponer en el Parlamento Juvenil, que se supone que ahí sí se pasan bueno, al menos la experiencia que nos han platicado los chicos parlamentarios que han venido aquí en Generación Pro. Yo no he presentado ninguna iniciativa. Yo sí fui parlamentaria. Ajá, y sí. Desafortunadamente nuestra comisión tuvo como algunos problemas técnicos. Yo justo estaba en la Comisión de Economía y Empleo. Uh-huh. No recuerdo si fue de 2021, pero sí fue todavía digital, ¿no? Por cuestiones de pandemia. Pero la verdad creo que fue tan caótico ese evento en línea que ya no se pudo dar como un seguimiento concreto, ¿no? Y sobre todo a la Comisión de Economía y Empleo sí nos fue como un poquito mal. Por cosas técnicas, pero creo que sí es un muy buen espacio y una plataforma para que vayas, Yareni. A mí ya no me toca porque ya en unos añitos ya voy a estar out, ¿no? Fuera de las participaciones de juventudes, pero sí estaría como muy interesante porque sí se abren estos espacios y ahí pues están las distintas comisiones y toda la participación de la juventud de acuerdo al tema que nos interesa. Por ejemplo, en ese caso que Yareni vaya a la de educación estaría como muy, muy interesante. Sí, yo creo que pasaría y ya sería esta ley, ¿eh? Sí. Ahí nada más por si te interesa, pues sí, sería como nuestra recomendación. Claro que sí me interesa por el beneficio y el bienestar de los niños sordos. Bueno, y ya cuando vengas al Parlamento Juvenil también acá te esperamos en la cabina de Generación Proba. Gracias. Pues ya se nos acabó el tiempo, chicos. Vamos a ir pues a la última sección porque ya casi nos vamos. La última y nos vamos. La última. La última y nos vamos. Generación Pro. Nos vamos. La última y nos vamos. Pues ya, sus palabras finales. Shikani. Dejar de ser invisibles para hacernos visibles. Gracias. Yeshua. Hay que respaldar a todos y todas las jóvenes con discapacidad. Gracias. Amairani. Inclusión real.
Gracias. Yareni. Paz y en armonía. Pues ustedes ya escucharon, necesitamos ser muy respetuosos, muy empáticos y tener mucha paz y mucha armonía en nuestro corazón para que no tengamos intención de lastimar a nadie y sobre todo que tengamos esta sensibilidad para todas y todos. Ya se nos acabó el tiempo, espero que lo hayan disfrutado. Esto fue Generación Pro. En producción tenemos a Lulú Ruiz, también tenemos a Cassandra Guzmán. Yo soy Paola Salinas y nos vemos en la próxima.